Pues muy buenas tardes a toda nuestra audiencia la tercera conferencia dentro del grupo de conferencias preparado bajo el nombre México 500 para celebrar esta efeméride y para reflexionar en torno a algunos temas acerca de ella. Este conjunto de conferencias, como sabemos, está organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas, a quienes agradecemos todo su apoyo para ellas, y está enmarcada dentro de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño, que se está desarrollando a lo largo de todo este año. En esta cátedra, como sabemos también ya por todos los eventos previos que han ocurrido, ha participado de una manera muy importante, destacadamente, en la coordinación de humanidades del mismo Instituto de Investigaciones Filológicas. A ambas instituciones y a sus titulares les queremos agradecer expresamente de corazón todo este esfuerzo que se ha hecho. El día de hoy, estimada audiencia, tenemos el gusto de tener como participante a un miembro del Seminario de Estudios para la Descolonización de México, el doctor Itzá Eudave Eusebio, a quien voy a presentar con muchísimo gusto, ofreciéndoles algunos datos sobre su desarrollo y su carrera. El doctor Eudave Eusebio, es doctor en estudios latinoamericanos y maestro en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es académico adscrito a la Coordinación de Humanidades y profesor en los colegios de estudios latinoamericanos y de pedagogía, también de la Universidad Nacional. Coordina allí el proyecto de investigación interno Otras Pedagogías, Lecturas, Reflexiones e Intervenciones. Entre los años 2005 y 2013, Itzá trabajó en el Seminario de Estudios para la Descolonización de México, fundado y dirigido por el doctor Rubén Bonifaz Nuño, y según entiendo, a invitación casi directa de él. Desde entonces, su trabajo de investigación y docencia se ha enfocado en el choque cultural entre Europa y las antiguas culturas de América. Ha construido su línea de trabajo en la relectura de las crónicas de los siglos XVI al XVIII, y la reflexión sobre los procesos de invasión y colonización, donde aborda en ella el problema de la traducción de textos náhuatl y la transliteración de los conceptos en los estudios históricos. En 2013, la Coordinación de Humanidades publicó Tlazolteotl, Entre el amor y la inmundicia, la colonización de la palabra y los símbolos del México antiguo, un libro dentro de la colección del Seminario de Estudios para la Descolonización de México, ya mencionado. Algunos artículos y capítulos del libro publicados recientemente del doctor Itzá Eudave incluyen encubrimiento y colonialidad del pensamiento indígena en narrativas del siglo XVI, dentro de un volumen publicado por ACAL México en 2016. Invención, colonización y memoria indígena en la narrativa de Fray Bernardino de Sahagún, publicado en la revista Diálogo Andino de la Universidad de Tarapacá, Arica, en Chile, en 2016 también. Nuevo mundo, nuevos dioses, nuevos seres, encubrimiento y colonización en la narrativa de Sahagún, en la Editorial Académica Española del año siguiente, 2017. Y en 2020, recientemente, recibió mención en el prestigiado Premio Literario Casa de las Américas, en la categoría de Estudios sobre Culturas Originarias de América, por la investigación a imagen y semejanza, la colonización del ser y el saber indígenas en la historia general de las cosas de Nueva España. Este trabajo, también quepa decir, fue incluido dentro del libro Modernidad, Colonialidad y Escritura, publicado por la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, el mismo 2020. Así que, pues, es un placer recibir y entregarte la palabra, Itzá. Estamos ansiosos de escuchar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a quienes organizan la cátedra
extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño, sobre todo a la doctora Liliana Álvarez Arellano, quien desde que estábamos en el seminario hasta hoy día pues coordina y nos impulsa a seguir retomando los trabajos que el maestro imaginó y trabajó mucho tiempo. De acuerdo a también el agradecimiento pues al Instituto de Investigaciones Filológicas, el espacio que da la cátedra, la Coordinación de Humanidades, pero sobre todo me parece al trabajo que el maestro Bonifaz Nuño impulsó respecto a repensar el pensamiento, la obra, las acciones de los pueblos indígenas del México antiguo, de la América antigua. Un tema muy importante y del cual yo trabajé un fragmento y que es lo que les voy a mostrar ahora. Ya se ve, espero. Tlazocteo, uno de los tantos símbolos indígenas mexicas, fue descrito por distintos autores y retomado de distintas maneras. Luego de analizar distintas obras, descubrimos algo que ya en realidad se venía diciendo y explicado, que la idea respecto a lo sagrado y lo que los europeos vieron como dioses, pues fue superpuesto justamente desde la filosofía eurocristiana. Un ejemplo para explicar un poco el marco del cual parto para esta explicación, resulta que la colonización surge de una invasión que va a implementar en distintos momentos la apropiación cultural, en otros momentos el encubrimiento de los pueblos y sus culturas, en otros momentos abiertamente una invención o una reinvención y en otros momentos un vaciamiento cultural. En las escrituras y narrativas que tenemos para repensar el mundo indígena previo a la conquista y colonización, en estas estructuras desde las cuales se pueden analizar, existe la colonialidad del poder, que es una explicación de cómo la colonización se expandió en los niveles de todos los espacios sociales de la vida de las comunidades y su forma de ser y estar en el mundo. Un dominio y un control que se manifiesta en el ser a partir del territorio, la naturaleza y los seres humanos, su organización social, la economía. Desde el saber implicó justamente la colonialidad de las lenguas y los pensamientos. Dentro de este espacio también implican las imágenes y los símbolos. La escritura antigua no era igual a la alfabética que se va a imponer con la colonialidad. Dentro de la colonización implica mucho la superposición de las costumbres que había antes, las formas de ver y vivir el mundo, las formas de relacionarse. Por lo tanto, las creencias en torno a lo sagrado que tenían los antiguos indígenas de América, y específicamente en este caso los mexicas, pero a todos se les va a aplicar el mismo modelo. Para justificar la guerra se hizo desde la visión teológica con la extirpación de idolatrías, y desde la percepción política de los europeos el derecho natural y de gentes, es decir, el mundo terrenal y divino justificando la guerra de invasión. Esto es importante porque la idolatría que se persiguió desde el principio, desde el inicio en el siglo XVI hasta muy entrado el XVIII y XIX, van a seguir persiguiendo a muchos pueblos indígenas por distintas idolatrías, es decir, vicios que vieron los europeos en los modos de ser y estar de los pueblos indígenas. Este largo proceso es un modelo para justificar la guerra, implicó una evangelización a largo plazo, que con el tiempo las narrativas que se pueden desmenuzar lo que van a mostrarnos es que también existe una reinvención del ser y el estar. Es decir, mucho de lo que está descrito necesitamos releerlo y repensarlo.
y quitar todas las categorías impuestas y los juicios impuestos desde el europeo, para entonces repensar desde otra forma, apegado, digamos, a los pensamientos y filosofías indígenas, lo que implicaría esta idea que los europeos vieron como idolatría y que en los pueblos indígenas pues no lo era, eran otra cosa. Esto va a implicar un control de las conductas, la costumbre y la moral, y se va a reflejar en los saberes y en la educación. Es importante decir esto porque una de las obras que describe Atlazocteotl y la mayoría de las obras de los cronistas religiosos se va a sostener en distintas obras de su literatura, pero básicamente en la Biblia. En la Biblia existe una serie de justificaciones que después se retoman en muchas de las narrativas de ese momento. Y bueno, aquí está una cita, yo no voy a leer todas, ustedes las pueden ir, pero es muy importante porque aquí está la justificación que va a acompañar en todo tiempo a los europeos, sobre todo a los religiosos, para cómo observar las culturas y las religiosidades de las otras culturas que se encontraron en América. No tendrás otro Dios que a mí, no te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en los altos de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás. Esto está en Éxodo en la Biblia, y esa es una justificación, como muchas otras dentro de todo el libro. La historia general de las cosas de Nueva España, que es el libro en el que nos vamos a centrar en la exposición de hoy, implica una conjunción de saberes respecto al mundo indígena desde la perspectiva del fray Bernardino de Sahagún, que recopiló las palabras y las pinturas que hicieron indígenas estudiantes del colegio de Tlatelolco, del cual él fue profesor. Testimonios de ancianos y ancianas que se recopilaron de Texcoco y de Hidalgo. Después de un tiempo, él retoma todo lo que está escrito en náhuatl y hace una versión que se va a recuperar en este libro que se llama ahora La Historia General de las Cosas de Nueva España, la cual se pierde y luego la tiene que volver a reescribir. Pero es un libro que es muy ocupado para repensar el México antiguo. En este sentido, la obra son 12 libros. Los 6 primeros libros describe el mundo sagrado desde la visión de los indígenas según él. Por ejemplo, la categoría de dioses, que vamos a platicar más adelante, lo humano. Después describe la flora y la fauna y concluye con la guerra de conquista. En las narrativas de esa época es muy importante tener en cuenta que una de las herramientas para escribir es la retórica. Y dentro de la retórica existe una figura que se llama la analogía. Eso es muy importante porque con esa idea el europeo, al escribir y al describir los mundos distintos americanos, pues va a transmitir interpretaciones construidas justamente desde ideas que él conocía a aplicándoselas a lo que está observando, aunque muchas veces no fuera así. Esto es muy importante porque se va a manifestar de muchas maneras. En esta obra hay analogías histórico-sociales para comparar, por ejemplo, a Tula con otra Troya, a los chololtecas son otros romanos, la Ciudad de México es otra Venecia, los tlaxcaltecas son otros cartagineses. Respecto a las analogías entre paganos e idólatras, es muy interesante esta cita de abajo, porque el fraile describe justamente lo que aquí dice: ridículas fábulas inventaron del sol y la luna y algunos de las estrellas y del agua. Es lo mismo que está en el Éxodo, no pueden creer en eso. Quienes creen en eso entonces son idólatras y están equivocados. Y lo del inicio de la cita es muy importante porque hace una comparación con sus propios antepasados. Ahí dice, así griegos como latinos.
Eso es todo el tiempo ocupado por el Fray Bernardino de Sahagún, pero también por otros franciscanos cuando retoman y comparan con otras culturas para justificar pues que son paganos e idólatras y por ello hay que hacerles la guerra. En torno a las analogías de lo sagrado, en la obra de Sahagún hay 22 capítulos en los que se describe lo que está aquí como fiestas y ceremonias, la relación de las cosas que se ofrecían en el templo o en los templos, los cantares que se decían, del principio que tuvieron los dioses, de la astrología judiciaria o arte de adivinar, de agüeros y pronósticos. Eso es como va a resumir, digamos, el mundo sagrado mexica para reexplicarlo desde su visión. Cuando hacemos la lectura de todo lo que se describe en todos esos 6 libros respecto a lo que él llama dioses, encontramos que en realidad se refiere a elementos de la naturaleza, como era parte de lo sagrado para distintos mundos indígenas hasta hoy día. Por ejemplo, símbolos sagrados en la naturaleza como las montañas, el viento, el fuego, las flores, en forma de la lluvia, el agua en forma de lluvia, de mar, los ríos, el agua que sana, la tierra misma, el alimento, el sustento, la sal, y en esa descripción también el pulque aparece como un elemento simbólico sagrado. También se refieren a acciones e invenciones de origen humano como símbolos sagrados. Muchas culturas hacían eso, se les otorgaba un valor a lo largo del tiempo a personajes que inventaron algo para el bienestar de la comunidad o que resolvieron alguna cuestión para el bien de la comunidad, o el padre, el abuelo. Las acciones humanas que aparecen en ese sentido representadas pueden ir del conflicto y la guerra, la discordia y la prosperidad, la adversidad o prosperidad, y entre ellos también aparece el amor, el sexo y el placer, que va a estar hilado a Tlazolteotl. Dentro de las invenciones humanas retomadas como espacios sagrados están el temazcali, o lo que van a llamar como baños, el hule, el oli, que es una resina que se va a ocupar ceremonialmente como medicina y en los templos y en la pintura facial. Estos 2 elementos son importantes porque también se van a relacionar con la Tlazolteotl, como veremos más adelante. Después de analizar todos estos 6 libros, podemos encontrar que la relación que hace con estos símbolos de lo sagrado que el fraile va a nombrar como dioses, encontramos a estos que son, digamos, los más renombrados y ocupados en la historiografía, que son Huitzilopochtli, el cual va a ser otro Marte, otro Hércules, Tezcatlipoca, otro Júpiter, Quetzalcóatl, otro Hércules, Chicomecoatl, otra Ceres, Chalchiutlicue, otra Juno, Tlazolteotl, otra Venus, Xiuhtecuhtli, otro Vulcano, el fuego. Cuando se leen las crónicas y quitamos toda la carga, digamos, del pensamiento filosófico cristiano occidental, podemos quedarnos con las descripciones de ceremonias y de símbolos que tienen que ver con ello. Cuando dice Dios, el demonio, en vez de demonio, pues ahí se describía otra cosa, que era el símbolo al que se estaba refiriendo. También al hacer el cruce con la explicación que está en lengua náhuatl y la traducción al español, ahí se puede mirar también el proceso de superposición de las palabras y del contenido de lo que significarían esos símbolos. De esta manera, un símbolo como el viento va a ser el dios de los vientos, el maíz va a ser la diosa de los sustentos, el agua la diosa del agua, y así, ¿no? La diosa de la tierra, el dios del fuego, el dios de la guerra, todo desde esta percepción y resignificación colonial. En el caso de Tlazolteotl, un símbolo que puede simbolizar y significar el amor, y también fue visto por el europeo por tener una relación con el placer sexual con la inmundicia.
recordemos que entre los pecados de idolatría que persiguieron durante mucho tiempo, más de 3 siglos, fue el pecado de la carne, porque nunca se generó el ideal que querían construir los cristianos en el mundo americano. En esta cita, Sahagún explica lo que él analiza y mira sobre Tlazolteotl, señalando que los diablos engañaron a los antepasados, haciendo creer que algunas mujeres eran diosas, lo cual para el occidental no podía pasar, no podía haber diosas, solo un dios, lo cual va a chocar evidentemente en estas culturas de la América antigua. La diosa de las cosas carnales, la cual llaman Tlazolteotl, otra Venus. Aquí está la referencia que hace para comparar los símbolos de Tlazolteotl con Venus y Afrodita, que en el mundo tanto romano como el griego, los símbolos de la antigüedad tenían este significado del amor en varias extensiones de la palabra, no solo a la cuestión sexual. Y también relacionado a la fertilidad, la vida, de acuerdo con la interpretación que Sahagún hace, también nombra la idea de que Tlazolteotl es la diosa de la carnalidad. Entre otros de los nombres que se llega a encontrar en las fuentes, Ixcuina viene de la lengua Tenec y de la Huasteca, que es básicamente el origen de Tlazolteotl, la Huasteca. Ixcuina significa la que lleva el tocado de algodón, el rostro de algodón, y tiene que ver con uno de los símbolos que Tlazolteotl va a acompañar, que son a las hilanderas, y por eso en su tocado lleva siempre un uso y el tocado para hacer el algodón. Dentro de las explicaciones también va a decir que estas supuestas diosas de la carnalidad van a provocar los pecados de la carne, aquí descritos como torpes y sucios, pero también los van a perdonar. Esto implicaría un choque entre la filosofía cristiana y las indígenas, dado que pues, no serían vistos de la misma manera, dado que no había esos pecados, o sea, es una idea impuesta para explicar y superponer otros significados más bien de origen judío-cristiano. Dentro de las descripciones que se hace de Tlazolteotl, señalan que tiene este poder, ¿no? de incitar al pecado carnal, lo cual después se podía solventar, ¿no? Con alguna ceremonia, lo cual pues también chocaría, digamos, en las percepciones si esto fuese así. Tlazolteotl ha sido descrita dentro del calendario de los antiguos mexicas en el Tonalpohualli como regente de la 13ª sección. Algunas manifestaciones que tiene el mismo símbolo, por ser un símbolo que representa una parte de la tierra, son Ixcuina, Tiacapan, Teicu, Tlacoxucotzin, Tlalcuani, Temascaltosi y Tzapotlatena. Y tiene una relación con una serie de símbolos que están abajo, que también tienen todos un significado con la tierra en distintas fases. También se ha hecho análisis, estudios donde Xochiquetzal y se compara con Tlazolteotl, siendo Xochiquetzal la versión joven de la tierra y Tlazolteotl la versión madura, en la idea del mundo indígena, donde el tiempo y el espacio se dividen en tiempos de lluvias y tiempos de secas. También se ha relacionado a Tlazolteotl con el trabajo de las medicinas, de las hierbas medicinales y los curanderos, las curanderas, médicos antiguos, y también una relación con Venus a partir de esta simbología con lo grecolatino, según en las fuentes de Fray Bernardino de Sahagún, Ruiz de Alarcón, Motolinía y otros van a hacerlo. El origen de Tlazolteotl,
como les decía, se ha descrito en Teotitlán, en la Huasteca, en el Golfo de México. Los trabajos que acompañan es muy importante, parteras, los curanderos, curanderas, médicos, mujeres en gestación, los tonalpouque, que son los lectores del tiempo, del tonalpohualli, los que saben de la tierra y la fecundidad, las hilanderas y los labradores, los campesinos, campesinas. Los símbolos que la acompañan en su tocado y en sus distintos elementos de la imagen va a tener la luna, la tierra, el agua, la mujer, la menstruación, la lunación, la fecundidad, fertilidad y el llamado yacamestli, que es este tocado en la nariz nariguera en forma de media luna. Aquí está, se mira el tocado, siempre de papel, los aretes también. En las anteriores también se veía. En este caso es el códice borbónico, donde también se observa aquí el tocado de papel, el gorro cónico, que muestra el origen de la Huasteca, y aquí en la posición de parto con un personaje que después se va a identificar como Centeot más adelante. El vestido de Tlazolteotl va a ser descrito de distintas maneras por Sagún, Durán va a agregar otros y los estudios de investigaciones agregan algunos otros, pero básicamente lo principal tiene que ver con la boca cubierta de lule alrededor de la boca, la nariguera en media luna, el uso y el malacate propio del trabajo de las hilanderas, el algodón, las plumas, la rodela y unas flechas. Va a variar, pero básicamente esos son los elementos centrales de este símbolo. Le han dado muchos significados: diosa madre, madre de los dioses, la gran parturienta, diosa de la fecundación, diosa del pecado carnal, del amor carnal, del pecado y la confesión, comedora de inmundicias, Nuestra Señora comedora de inmundicias, diosa de la cosecha, diosa de la tierra y de la luna, diosa lunar, diosa de los excrementos y de la basura. Ixcuiname son estas 4 hermanas de las que se habla y se describe en distintas fuentes. Ahí en el trabajo que yo hago pienso que tiene que ver con las 4 fases lunares en realidad, dentro de esta relación de la tierra y la luna. También es patrona de las hilanderas, diosa del algodón, diosa guardiana y símbolo del temazcali. Esta es la imagen que se manda a pintar en el Códice Florentino, que es un códice mandado por el fraile, y se recuperan algunos de los mismos símbolos, ¿no? De los tocados. Hay una serie de cantos que aparecen en lo que se llamaron 20 himnos sacros nahuas o cantos a los dioses, que Sagún no va a traducir, pero los va a recuperar mucho tiempo después Ángel María Garibay, Telma Sullivan, Patrick Saurín, y ya, ¿no? Pocas recuperaciones, después se hace una recuperación, pero de lo que ya está publicado. Nosotros lo que hicimos fue una paleografía de los cantos y una traducción del náhuatl, apoyados con el trabajo y la sabiduría de un anciano de Malacachtepec, Momoxco, hoy Milpalta, para tener una lectura alterna a lo que está en esos cantos, desde otra perspectiva y quitando esto que les decía de las categorías, básicamente ubicarles del pensamiento cristiano y su filosofía. De esta forma nos queda, este es un fragmento del canto 4, que se le llama Canto a la Madre Divina, y en él se menciona, brotaron las flores amarillas, ella, nuestra madre, la de ambos rostros, salió de Tamuanchan. Florecieron amarillas flores, ella, nuestra madre, se cubre con ambos rostros, salió de Tamuanchan. Brotaron las flores blancas, ella, nuestra madre, la de ambos rostros. Florecieron blancas flores, ella, nuestra madre, la de ambos rostros, salió de Tamuanchan. Se refiere a los ambos rostros cuando se divide justo el tiempo de lluvia y de secas. En el canto 14 de estos mismos llamados himnos sacros,
aparece un canto donde también se hace mención a Tlazolteotl. Aquí aparece como Tlazolteutla, así lo escribe. El amor divino, lo divino llegó. Nuestra madre llegó en Tamuancho. En este canto no se habla de devoradora de inmundicias o pecado carnal, sino la relación del amor. Así como los trabajos y oficios que acompañan, lo que nos hacen mirar es este acompañamiento a acciones y percepciones que se hacen en la filosofía indígena con eso, con amor. En ese sentido, la azoteo representa lo que en la tierra brota, cuida y acompaña el trabajo de campesinos, de la gente que cura, parteras, de mujeres hilanderas. Su protección implica trabajos para la vida, de acompañar los trabajos que son y permiten la vida. En ese sentido, en muchos códices aparece su imagen, es retomada, pero la categoría y explicación que hacen los frailes es la que se va a difundir después en los análisis posteriores. El carácter sexual de Tlazolteotl tendríamos que pensarlo entonces más bien desde la cuestión del logos occidental, donde es un pecado, pero para los pueblos indígenas nahuas sería otra lectura la sexualidad, parte de la vida y con otra forma de vivirlo y de gozarlo sin la persecución de la religión cristiana. En ese sentido, muchas imágenes no solo mexica, sino de otras culturas de Mesoamérica y de toda la América antigua, hay muchas explicaciones y formas de representaciones del coito, expresiones de lo sexual vivido lejos de esta persecución. Aquí es una imagen de Tlazolteotl en piedra proveniente de la Huasteca. En otra lectura tendríamos entonces que mirar que esta idea de la sexualidad evidentemente pues era una cuestión vista de distinta forma. Para erradicarla o intentar erradicarlo, nombraron a ello como pecado, lo cual no lograron extirpar, como se puede ver en crónicas posteriores y en la propia crónica de Sagún hacia el final, él mismo reconoce después de 50 años que no han logrado evangelizar como ellos planeaban al inicio. En ese sentido, superponer el significado de devoradora de inmundicias y referirlo al pecado carnal, en vez del amor sagrado en sus múltiples formas, incluyendo lo sexual, respondía más bien a los intereses propios de la colonización. Porque Tlazolteotl con H y no con L como lo nombraron los frailes y luego lo repitieron en los vocabularios, en las crónicas y luego los estudios. Tlazolteotl con L se tendría que hacer una relación, el fraile Molina, que es el más estudiado para estas cuestiones de los vocabularios, lo describe como la devoradora de inmundicias, haciendo una relación con la palabra tlazoli. Pero resulta que pensar en la palabra tlazoli implica algo muy distinto para los indígenas, porque implica algo que se vuelve a renovar, algo que se pudre y se vuelve a renovar. No tiene esa carga de suciedad que sí tiene para la idea del pecado o la inmundicia para el europeo. Eso por un lado. Por otro lado, la propuesta de Tlazolteotl, que aparece en un par de fuentes con H, tendría una explicación más amplia en torno a los trabajos que acompaña y a la gente que cura, de acuerdo a lo que ya hemos venido explicando. Los cronistas, a partir de estas descripciones, pues lo que van a hacer es superponer ideas judio-cristianas al pensamiento indígena. Tlazolteotl es un ejemplo de el trabajo de justificación por parte del fray Bernardino de Sahagún en una cita, pues él señala que fue necesario destruir las cosas idolátricas, las costumbres y desbaratarlo todo y ponerles otra manera de policía, o sea, otra organización, otra forma de organizar la vida, de estar en el mundo.
la superposición de unos saberes sobre otros se van a reflejar en la narrativa del fraile, pero también de otros. Y después él mismo explica que la vida indígena cesó por la venida de los españoles, quienes derrocaron, echaron por tierra las costumbres y maneras de regir que tenían estos naturales, y los redujeron a la manera de vivir de España, así en las cosas divinas como en las humanas, entendido pues que eran idólatras y bárbaros. Por eso se perdió el regimiento que tenían. Es la superposición, la justificación de lo que había con lo que se impuso. Tlazolteotl resulta uno de los muchos ejemplos de los símbolos y de otros elementos culturales que van a sufrir esta colonización cultural, porque van a superponerse imágenes, pero también contenidos, filosofías que acompañan a esos símbolos. Ceremonias, las ceremonias implican símbolos, simbologías, música, baile, y entonces a largo plazo lo que va a generar son una idea de desacralización. Lo que va a pasar es que se le va a quitar lo sagrado, se le va a cargar lo demoníaco y va a quedar como costumbres y tradiciones paganas, y que van a sobrevivir haciéndose y realizándose al margen, en las cuevas, en las montañas, en lugares ocultos. Consecuencias de este trabajo de colonización, pues existe toda la superposición de pensamientos y explicaciones de lo que se supone que fue el mundo antiguo y los antiguos habitantes, superponiendo ideas más bien de origen judio-cristiano, modelos imperiales y cristianos en la moral, sobre todo la superposición sobre los símbolos y las lenguas. En la imagen es una piedra originaria de la Huasteca donde está Tlaloc a la izquierda y Tlazolteotl a la derecha, con dos plantas de maíz y sus bastones de mando. Esa es una imagen por trabajar, pero está escrito en piedra. Y para cerrar, una pregunta abierta que tiene que ver con el maestro Rubén Bonifaz Nuño y que él nos hacía y nos compartía a todas, todos. ¿Conocemos acaso nuestro glorioso pasado? La verdadera historia de los pueblos mesoamericanos que los españoles se dieron a la tarea de reescribir con la visión del vencedor, del evangelizador o del indígena autóctono pero converso. En ese sentido, se inscriben los trabajos que hacemos por intentar descolonizar los fragmentos de la historia que a 500 años se siguen reproduciendo modelos y saberes establecidos por los propios invasores para descolonizarnos y nuestra historia y descolonizarnos nosotras, nosotros. Necesitamos hacer esas relecturas desde otros pensamientos más críticos, abriendo las lecturas. Incluso escuchando a otras posturas de otras universidades y de otras partes donde nos colaboran a eso, a repensarnos quiénes somos y por qué estamos en este mundo. Agradezco el espacio y al maestro Bonifaz Nuño por convocarnos una vez más en este espacio y el trabajo que le debemos a él. Agradezco también a Paloma Guardia y a Silvia Carrillo porque ellas apoyaron en este trabajo de investigación de maestría que después fue defendida en 2010. Y entonces después se hizo un libro, como comentó Octavio. Muchas gracias y eso fue. Pues muchísimas gracias, Itzá. Es muy, muy hermosa tu exposición y tu trabajo, muy integrado. Me da muchísimo gusto ponerme al día con, con él, porque sí lo vienes desarrollando de forma sostenida y cada vez más depurada. Entonces, pues primero que nada te quiero felicitar. Después, pues invitar a todo nuestro auditorio a que nos envíen preguntas o cualquier duda o comentario que quieran compartir con todos la audiencia y hacerle expresamente al doctor Eudave, pues seguramente nos dará interesantes respuestas. De manera que entonces la invitación está abierta. Por supuesto también a nuestro panel aquí presente, Gerardo,
Gracias por estar ahí, aún sin con los problemas de la computadora, Lilian. Esto, yo primero que nada, bueno, aprovechando que tengo la... Oh, sí, Gerardo, ¿quieres decir algo? Ah, em, pues aprovechando que tengo nada más la palabra y antes de cedérsela a quienes quieran participar, esto, primero lo que me llama mucho la atención ya es cómo el fenómeno que estás describiendo como descolonizador y como el proceso de descolonización de tanto de significados como de objetos o de imágenes, en este caso específicamente de una imagen, pero lo que estamos viendo es que hay una intrincada red montada para construir esos nuevos significados que le fueron adjudicados desplazando las formas originales, los sentidos originales de estos, ¿no? Entonces, no es fácil hacerlo, pero no es la complejidad lo que me preocupa, sino justamente todo lo contrario. El comentario surge de que en la medida en que viéramos, no sé qué pienses tú, de una manera cada vez más integral esta actitud que se trabajó durante literalmente cientos de años, que fue modificar los significados originales y dejarlos lo más fuera de la órbita, digamos, de pensamiento de los pueblos originales, esto se ha intentado. Entonces, tenemos que entrarle de una manera también muy integral, o sea, no restringirnos a un cierto tipo de fuente, sino entender, como bien nos mostraste hace un momentito, cómo todo esto está organizado pues en una amplia actitud, pues que son, digamos, partes de la estructura pues, de la colonia que se venía instalando, ¿no? Pero que lo logró y lo hizo muy bien, entonces ahora desmontarlo, pues esto no es nada más un trabajo de mucho tiempo, sino de una actitud para ver el problema de una manera integral. ¿Te parece así o no iría por aquí? Sí, sí, pienso que hay muchos elementos que se van entrecruzando para construir justo la colonización. Por eso implica la colonialidad, cómo lentamente se va imbricando en varios aspectos culturales, ¿no? Y en el caso de los símbolos, la imagen y los contenidos de las palabras de las lenguas, la resignificación de las culturas ya lo venían trabajando los franciscanos, que es a la orden a la que perteneces aún. Y el modelo ya lo habían aplicado, digamos que tenían trabajo previo con las invasiones en Asia y en África, franciscanos que tenían el mismo modelo, tenían qué es lo que se tenía que describir y todas las descripciones y narrativas de la época por eso tienen un orden. De entrada lo sagrado, porque era lo que a ellos más les importaba, pero después venía el mundo terrenal. Y dentro de lo terrenal es donde estaban lo que ellos veían como gobiernos o lo que van a nombrar reinos, cómo era su economía, cómo era su religiosidad, si eran salvajes o si eran salvajes domesticables, que van a ser esas dos categorías básicamente, ¿no? A unos sí los van a tratar de incorporar y a otros les van a hacer la guerra abiertamente. Entonces, en los modelos, por ejemplo, de extirpación de idolatrías que yo me he metido a seguir analizando otros autores, todos hacen lo mismo y el modelo viene desde la época medieval porque lo que van a tomar es como eje lo que Francisco Castañeda en el país, en lo que ahora se llama el mundo vasco, el territorio vasco en lo que ahora es España, había la persecución, ¿no? Y ese modelo de idolatrías y el manual de extirpación de idolatrías que se hizo ahí se copió tal cual para hacer lo mismo aquí en América, y eso mismo lo dice en su introducción Olmos, que es otro franciscano muy importante con otra gramática, y que también describe lo que los europeos van a ver como lo demoníaco. Entonces, las justificaciones ante ello, ante lo que no estaba permitido en su religiosidad, en su filosofía, ya traía ese modelo, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los exploradores, porque Colón lo tenía, Cortés lo tenía, Pizarro lo tenía,
Bernal, Díaz del Castillo, todos tenían el cristianismo atravesado. Lo leían y lo aplicaban de forma distinta, pero lo hacían, y lo mismo las órdenes religiosas. Entonces ahí habría que desmenuzar más, porque para comprender pues hay que desmenuzar mucho, pero también sumar mucho más, ¿no? Elementos, como tú dices, e integrarlo más que mirarlo o seguir viendo parcialmente. Eso es, muchas gracias, Itza. No sé si alguien tenemos algunas, bueno, primero de nuestro panel aquí, si alguien tiene alguna intervención, también tenemos algunas cosas, creo, en el chat, me parece. Sí tenemos participaciones al chat que sería muy bueno atender. Y yo quería invitar al doctor Eudave a que nos explique las imágenes, los elementos de alguna si da tiempo, o si cuando responda a las otras preguntas puede hacer referencia a la imagen y explique los elementos que tiene cada una, de qué fuentes cada una, las que dé tiempo. Creo que sería muy bueno para los que... Y ya tenemos varias preguntas en el chat. Sí, mira, tenemos de María del Socorro Alonso Sumano, nos dice: buenas tardes, mucho gusto en saludarles desde los valles centrales de Oaxaca. Mandan saludar a todos los presentes. A Alondra José Grajales Gutiérrez nos dice: hola, yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue la razón para acercarse particularmente al estudio de Tlazolteotl para trabajar la idea de la descolonización? ¿Quieres contestar eso, Itza? ¿Por qué Claro. la figura de Tlazolteotl para el tema tan amplio que estás trabajando y abordando? Cuando yo llegué al Seminario de Estudios para la Descolonización de México, tristemente había muerto un investigador muy brillante y poco leído que se llamó Salvador Díaz Cintora, y que trabajó muchos años previo al que yo llegara. Eso es importante porque él trabajó varios de los libros del Florentino y varios de los textos que se trabajaron con Sagún. Yo cuando llegué, pues me avisaron que estaba una serie de entrevistas, fui y recuerdo claramente, el maestro era impresionante para preguntar y saber sacar lo que quería saber. Aunque él ya lo supiera, quería saber si tú sabías lo que él estaba pensando. También era muy interesante el trabajo en el seminario, porque es un trabajo que yo hice. Primero estaba planteado para hablar del temazcali en general. Dentro del temazcali, los símbolos que hay del fuego, agua, tierra, aire, dentro de todos los símbolos está Tlazolteotl, que implica lo que está en la tierra y lo que brota de ella. Entonces, leyendo las lecturas que estaban establecidas en la historiografía común y viendo lo que se hablaba en la tradición oral, pues yo veía que había una serie de choques en algunos puntos y en otros ciertas coincidencias, pero al entrar al seminario, una de las cosas más importantes que me pareció aprendí del maestro es que había que ver qué era lo que se había dicho del tema, era la formación como abogado de nuestro querido maestro para aplicarlo a la filosofía o a las letras o a lo que fuera la imagen, qué se ha dicho de este tema, quién lo ha dicho, cómo lo ha dicho, y nosotros qué vamos a proponer y qué estamos proponiendo y cómo lo estamos proponiendo. Entonces, en ese sentido se enmarca, porque ubicarnos con uno solo de los símbolos para tratar de describir cómo toda esta otra lectura pues, tiene una implicación colonial y colonizadora, y necesitamos repensarla para repensar los significados, en este caso de los símbolos, pero aplica a todas las cuestiones de la historia. Eso. Muy bien, sí, exactamente, con mucha precisión. Muchas gracias, Itzam, por la respuesta. Tenemos más preguntas. Miren, nos pregunta Luis Felipe Delgado Pérez: ¿cómo se podría establecer una relación entre la cosmovisión nahua y la función social que a través de las deidades se otorgaba a ciertos grupos de la sociedad? Por ejemplo, las mujeres, los niños, podría ser. O sea, ¿cuál es el papel que juega la cosmovisión ahí en la asignación de sentido?
Pues ¿Podría decir algo? sí, es muy importante porque las percepciones, esta idea es muy importante, la idea de género que nosotros tenemos y que se nos impuso no era la misma para los pueblos indígenas antiguos, ni ahora muchos tampoco siguen la visión hegemónica del ser mujer y ser hombre, o roles establecidos para mujeres y roles establecidos para hombres. Se sabe que muchas de las culturas previas tenían trabajos que eran tanto para hombres como para mujeres en el campo, en la casa, al cazar, me refiero, también al establecerse posteriormente. Entonces, la función que tiene la Tierra respecto a esta idea de dual, el pensamiento filosófico de la dualidad de los pueblos indígenas es muy importante para comprender la unidad y la complementariedad que tiene lo masculino y lo femenino, no como contrarios, como sí se va a establecer en la filosofía eurooccidental cristiana, básicamente, donde se va a ver a la mujer desde otro significado, sentido, y donde no va a haber diosas, no va a haber símbolos sagrados de lo femenino. Y en América sí, hay muchísimos. Y muchas culturas tienen esa relación a partir de los trabajos, ¿no? Porque el trabajo de hilar la ropa, la hilandera, de las hilanderas tiene un trabajo social, es una importancia social, los curanderos y curanderas igual, lo mismo que los lectores del tiempo. En ese sentido, podemos también mirar que esa carga con lo femenino tenía otra percepción y otra lectura. Entonces sí es muy importante lo que dice Luis Felipe. Muy bien, muchas gracias. Hay más preguntas. Nos pregunta Elian Valdés, la idea de que para los mexicas la sexualidad era una actividad llena de restricciones y transgresiones, también podría estar permeada por la visión de los frailes. Y dice, la idea de que para los mexicas la sexualidad era una actividad, yo justamente creo que estábamos describiendo que era algo muy distinto precisamente a ello, ¿no? Sí, No sé si esté leyendo yo correctamente esto, ¿eh? Pero bueno. sí, creo que ella se refiere a, pues sí, o sea, en realidad la carga que le dieron los frailes a la cuestión de la sexualidad, pues evidentemente era una transgresión en su pensamiento, más Claro, no en las filosofías indígenas. gracias. Bueno, una pregunta más que tenemos de nuestra audiencia. Nos pregunta Óscar Rosas Andrade. Dentro de la obra de Sagún, ¿se puede diferenciar entre la historiografía indígena y la historiografía colonial? Sí se puede. El trabajo es un trabajo arduo y minucioso, pero sobre todo si se aprende la lengua náhuatl, podemos identificar qué percepciones de lo que está escrito en la parte náhuatl, en el florentino, y vas a encontrar unos significados muy distintos a lo que finalmente pasa a traducir en la historia general de las cosas de Nueva España. Yo he profundizado en otros de estos cantos, de estos llamados 20 cantos, sobre todo con el de Tlaloc, a propósito de uno de los libros del maestro mencionados aquí, porque el canto va a describir una cosa distinta a lo que va a pasar en la versión en español. Entonces, también, incluso leyendo solo la parte en español, si le hacen el ejercicio de tacharle todas las partes donde dice diablo o Dios, o cuestiones que tenemos claramente que vienen de la filosofía cristiana occidental, entonces van a quedar otras narrativas. Eso es muy interesante, sobre todo a la hora de describir las ceremonias o los bailes. Ya veo, muy bien. Pues sí, son dos cosmovisiones realmente distintas, las que se tiene que, las cuales se tienen que reflejar prácticamente en cada construcción social y en todas las actividades y actos sociales. Compañeros, Lilian, Gerardo, Gustavo, no sé si alguien quiera participar en algún otro comentario. Tenemos todavía algunos minutos antes de despedir
esta conferencia magnífica que acabamos de tener? Pues hay todavía preguntas que ¿Ah, tienen sí? que ver la relación de estas imágenes, de esta imagen sagrada y otras con la idea de virgen en el cristianismo. También hay una pregunta que quiere relacionarse, si ve esa relación o que comenta entre las sirenas en la Huasteca, algo así está la pregunta. También hay qué fiestas se relacionaban con Tlazolteotl, si alguna implicaba sacrificio humano. Y El, sobre la Chávez. sobre las sirenas y todos esos son simbologías extraídas del pensamiento europeo, pero se cruzan con muchas veces se cruzaban con ideas similares, no que fueran igual. Eh, entonces es muy interesante porque en realidad ahí de fondo habría que pensar cómo se nombraba y qué relación tenía con el lugar, el territorio o el mar, en este caso, o un río. Y la relación siempre con las vírgenes pues va a ser eso, donde había, eso muy interesante en estudios muy recientes, se ha visto que los lugares donde aparecían más idolatrías y el diablo era donde estaban los pueblos rebeldes o mujeres rebeldes o negros rebeldes. Y entonces ahí iban y aparecía de pronto una virgen que lograba apaciguar digamos, los ánimos de guerra y rebelión en muchos lugares. Es muy interesante repensar la relación de cómo se superpusieron y qué símbolos, porque también en ello van a llevarse un tiempo los religiosos, es decir, cómo sustituyen los símbolos que había antes, superponiendo los santos y todo el santoral que ellos tenían conocimiento, tratando de relacionar con las simbologías propias, por ejemplo, de las lluvias o de las secas, y para pedir agua o para pedir las lluvias o las ceremonias en las montañas. Sobre los sacrificios humanos, pues también es una cuestión que habría que repensar mucho, porque está muy bien descrito que no todas las culturas practicaban esta idea del canibalismo, aunque sí ha habido culturas caníbales, no eran todas. Eso también fue ocupado como uno de los elementos para describir y clasificar dentro de este barbarismo, dentro de lo salvaje y la idolatría a muchas de las culturas indígenas. Eh, Hay un libro muy bueno de Carlos Jáuregui que habla sobre eso, que le recomiendo mucho. Luego hay una que sí hay extirpación de idolatrías en religiosos como Bartolomé de las Casas a pesar de sus intenciones jurídicas sobre los indígenas. Pues sí, ese ya es otro tema, pero también de las Casas fue un esclavista y siguió tratando a los negros como esclavos, aunque consiguió que se viera a los indios como vasallos. Si lo vemos en una lectura de la colonización, implicó pasar de ser esclavos a ser vasallos, pero siguieron siendo dominados, explotados y despojados de sus territorios y de sus culturas. Entonces, pues con sus asegúnes, porque defendió algunas cosas, pero permitió que existiera y se expandiera el modelo colonial, que es lo más tremendo. Y pues creo que ya, no sé si había otra pregunta por ahí. Hay una de Lian Valdés. Si se puede hablar de diosas o es lenguaje colonizado hablar de diosas y hay que hablar de símbolos sagrados como ella piensa que te entendió. Sí, así es. Pienso que es muy distinto si aprendemos a nombrar el mundo como lo nombran los propios pueblos. Es decir, un ejercicio crítico de otra historiografía, tendríamos que retomar cómo le nombran a lo sagrado desde su propia lengua y su cultura, y cómo nos lo explican. Porque no es lo mismo a la categoría de Dios y dioses que se impuso con el pensamiento y filosofía de origen europea cristiana, básicamente, ¿no?
e incluso pues también lo africano, porque las religiosidades africanas les pasó lo mismo, ¿no? Fueron sustituidos por santos, pero la esencia del santo es la del guerrero Lacumi o de origen afro. En el caso indígena pasa lo mismo, muchos de los elementos indígenas cristianos, pues sí, sustituyeron, pero la carga y la simbología para los pueblos siguió siendo la otra. Y luego se mezcló, que ese es otro tema de otra charla, la mezcla y la apropiación de los símbolos y de los lenguaje europeo, pero transmitiendo contenidos indígenas. Esa es otra relectura del otro lado, digamos, de la moneda. Tenemos todavía una pregunta más y un poquito de tiempo, si nos alcanza, miren, para dejar todos contestadas. Gracias por la asistencia, que no las había visto. Dice María del Socorro Alonso Sumano: muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctor. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la sexualidad en los mexicas? Pues hay varios libros que se pueden ahí buscar ahora, muchos están en la red, en Google, ahí se pueden buscar muchos. El libro de Tlazocteo se puede descargar del internet y ahí hay una bibliografía donde yo refiero a mucho del trabajo que ya existe. Ahora recuerdo a Noemí Cortés, que tiene un trabajo sobre la sexualidad y el amor entre los mexicas, también hay trabajos sobre los mayas, sobre los ñañús, sobre las culturas en Chile, mapuches, sobre los pueblos de Brasil. Hay mucho trabajo en torno a la sexualidad. Sobre los mexicas, pues está ese trabajo en el INA también han trabajado la simbología de la sexualidad, sobre todo en el INA de Veracruz y en el INA de aquí de la Ciudad de México. Pero bueno, pues lo más correcto pues es irse a la bibliografía, yo se los recomiendo. Y ya si alguien quisiera alguna cuestión personal, pues en la página de filosofía, yo soy profesor en filosofía y letras, ahí aparece mi correo, me pueden escribir. Muchas gracias por sus preguntas y por el espacio. Pues muchas gracias a ti, primero que nada, Itzá, pero también a todo el auditorio, los que se conectaron y escucharon y atendieron pues esta interesante conferencia, y sobre todo que nos preguntaron y expresaron todo lo que quieran, hayan querido expresar. Entonces, pues no me queda más que, bueno, hacer un breve anuncio. Primero, invitarlos para dentro de una semana a esta misma hora y por el mismo canal, ahora sí, para las subsiguientes conferencias de este ciclo México 500 dentro de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño. El jueves 28 de octubre a la misma hora tendremos al doctor Luis Barjau con la conferencia Moctezuma y Malintzin, crítica de fuentes e interpretación descolonizada. Y el jueves 4 de noviembre tendremos al doctor Gerardo Ramírez Vidal, que está ahorita aquí con nosotros, con la conferencia La derrota de la palabra y la conquista de México. Ambas muy prometedoras en cuanto a este tema que estamos tratando de desarrollando aquí. Pues bueno, a nombre entonces de estos nuestros organizadores, la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Filológicas y bueno, el Seminario de Estudios para la Descolonización de México, del cual todos formamos también parte, les agradecemos a todos y nos encontramos la próxima semana. Salud a todos, síganse cuidando. Buenas tardes. Felicidades, muchas felicidades.